Buenos días, compañeros. Veo que ya todos están anotando en el chat de YouTube. Hoy queremos compartir con ustedes un nuevo tema de exposición y esperamos, ¿verdad?, de que si tienen alguna duda o cualquier comentario nos lo pueden hacer por medio del chat. Y sin nada más que agregar, vamos a proceder a transmitir nuestra exposición. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Nosotros como integrantes del grupo 4 tenemos como tema inventario forestal y métodos de distancias medias y 100%. Tema que se ampliará ahora. Les dejo a la compañera Mónica Márquez. Yo voy a compartir con ustedes el tema de inventario forestal. Para empezar, debemos de explicar qué es un inventario forestal. Un inventario forestal es un método de recolección y registro de diferentes árboles forestales que conforman un bosque, por medio de pequeñas parcelas de muestreo en un área determinada. También es considerado una técnica muy importante para reconocer los recursos forestales de todo un país. ¿Por qué es importante un inventario forestal? Porque a partir de un inventario forestal se puede planificar eficazmente la ordenación y gestión de los recursos forestales, siempre y cuando la información obtenida sea confiable. Para realizar un inventario forestal se necesita llevar ciertos procesos, ¿verdad?, para que toda esta información de la que estamos hablando sea confiable y sea exacta. Y como parte de los procesos se tiene que localizar la superficie de los recursos mediante mapas. Esto con el objeto de planificar su estrategia de manejo y observación sobre la infraestructura y los centros de consumo de importancia. También se debe de hacer una captación de información sobre los recursos boscosos de un área, que pueden ser medibles, estimables o contables. Y por último, se debe de hacer una estimación de existencias totales y parciales obtenidas mediante la multiplicación de las superficies de las unidades básicas de inventariación por las existencias promedio por unidad de superficie y mediante el cálculo de su respectivo error de estimación. Para continuar hablando acerca de los inventarios forestales, existe una clasificación. Entre estos se encuentran los inventarios exploratorios, los inventarios de disponibilidad y recursos forestales, los inventarios para manejo forestal y los inventarios operacionales. El inventario exploratorio tiene como objetivo obtener información sobre el acceso al bosque, especies de árboles, la variabilidad del bosque y si la riqueza del mismo justifica el gasto y tiempo que costaría un inventario más intensivo. Este tipo de inventario tiene un error de muestreo de más o menos 20%. Luego tenemos los inventarios de disponibilidad de recursos forestales. Estos inventarios son de áreas extensas. Quiere decir que básicamente se trabajan a nivel nacional o regional y están diseñados para proveer información a un nivel determinado de precisión sobre el recurso forestal total de un país o de una región y en un menor nivel de precisión para estimar el recurso en cada tipo de bosque o unidad administrativa. También tenemos el inventario para manejo forestal. Este inventario provee un nivel de precisión más alto que los dos inventarios anteriores.
y además una información diagnóstica sobre unidades más pequeñas de bosques que permite la formulación de planes de manejo forestal. También incluye requerimientos infraestructurales, programación de aprovechamiento, sistemas de protección, programas de reforestación y muchos otros que nosotros queramos incluir. Este tipo de inventarios tiene un nivel de precisión de alrededor de más o menos 15%. Y la última clase de inventarios son los inventarios operacionales, que están diseñados para proveer los volúmenes netos comerciales por especie y dimensión con el objetivo de planificar el aprovechamiento forestal y gestionar ventas de madera. Se efectúan en pequeñas áreas operacionales, tal como cuarteles de corte anual. En este caso, se esperaría una precisión en este muestreo de más o menos 10%. Si fuera el caso de bosques tropicales mixtos, en un inventario operacional, es usual medir todos los árboles dentro de un cuartel. Bueno, para continuar con todo esto de los inventarios forestales, es necesario conocer ciertos términos que nos ayudan a realizar un inventario forestal de manera correcta. Y para ello tenemos estos términos como el que es medida directa. Se refiere a las medidas hechas por el hombre directamente sobre el árbol, como es el DAP, el CAP, el largo de troza, el espesor de cáscara, el número de anillos de crecimiento y la altura de árboles derribados. Cuando usamos una medida directa, estamos en realidad haciendo una determinación que no debe de ser confundida con una estimación, que implica una medición directa o estimativa. También tenemos lo que es la medida indirecta. Estas medidas están fuera del alcance directo del hombre. La mayoría son tomadas con auxilio de métodos ópticos, como la altura de árboles en pie, el área basal y diámetro de varias alturas, como por ejemplo usando el relescopio de Betterlich, y por ejemplo otras medidas como el volumen de árbol en pie, que se mide usando el pentaprisma de Wheeler, y otros que podríamos mencionar, ¿verdad? Que entran también en este tipo de medidas indirectas. También tenemos lo que es una medida estimativa. Estas medidas estimativas están basadas en métodos estadísticos donde son estimadas variables medibles de árboles o del bosque. Son muy utilizadas porque son económicas y requieren de menos tiempo. Además, son tomadas áreas de muestra y extrapoladas para el conjunto total a través de curvas, ecuaciones, tablas, histogramas y muchos otros. Este tipo de medida, cuando está bien planeada, ofrece resultados bastante precisos a un determinado nivel de probabilidad. Bueno, ahora bien, ¿cuál es la base conceptual de un inventario forestal? Bueno, en primer lugar, los inventarios forestales utilizan datos registrados en la medición y a partir de ellos se pueden realizar estimaciones del bosque en su conjunto o en su totalidad. Para la estimación, el número y distribución de las muestras debe obedecer criterios estadísticos, por lo que una de las bases conceptuales del inventario forestal es la estadística. Muchas veces el objetivo de la investigación no es para estimación, entonces no necesariamente se debe tener la cantidad de muestras que los principios estadísticos requieren, ¿verdad? Y por eso, para razones prácticas, los árboles no se seleccionan individualmente, sino en grupos llamados unidades muestras o unidades muestrales. El concepto de inventario se basa fundamentalmente en estas muestras y en el establecimiento de las parcelas para muestras, que es la fase inicial de un inventario forestal.
Por ejemplo, si el área del bosque es pequeña, entre 1 a 5 hectáreas, se puede realizar un inventario completo, o sea, midiendo todos los árboles que están dentro de un bosque. Sin embargo, muchas veces esto no ocurre según el objetivo que nosotros tengamos, ¿verdad? Generalmente la superficie del bosque es grande y no se puede medir todos los árboles que están dentro de ese bosque, por razones económicas, por razones físicas, por cuestiones de tiempo. Es por eso que el inventario, como les digo, tiene una base fundamental que es el establecimiento de parcelas para muestras. Y estas se estiman los parámetros de la población y en base a los datos de muestreo. Por estas razones, el inventario hace uso de conceptos de probabilidad y de estadística, y también se puede decir que el inventario se basa fundamentalmente en la estadística, como bien se los mencionaba. Bueno, ahora que ya conocimos un poco acerca de los conceptos y de las bases que tiene un inventario forestal, vamos a compartirles un poco sobre cómo se trabaja un inventario forestal según el Instituto Nacional de Bosques. El Instituto Nacional de Bosques tiene procesos para realizar el inventario forestal y previo al inicio de la ejecución de un ordenamiento forestal es necesario contar con información valiosa que pueda ayudarnos a ordenar ese bosque, ¿verdad? Y para ello es necesario un inventario forestal. Y para este inventario forestal, ellos consideran que primero lo que se debe de hacer es que se deben determinar las áreas productivas en las cuales se hará el inventario forestal. Por ejemplo, definir los estratos dentro de cada área, porque no todos son iguales, ¿verdad? También se deben determinar las especies que se van a inventariar. Si son especies latifoliadas, si son especies forestales, ¿va? Por ejemplo, si son bosques latifoliados, se elaboran inventarios de especies que no son árboles, pero que sí son de importancia económica para esa localidad, como por ejemplo el bayal, que es una especie reconocida económicamente en Guatemala. También se debe definir el tipo de inventario, ya sea total, es decir, un censo, o por muestreo, que puede ser al azar o sistemático. También se deben definir los diámetros y la altura de los individuos que serán inventariados. Por ejemplo, si son coníferas, la distancia y altura del pecho debe de ser en centímetros y la altura total en metros. Para árboles mayores de 10 centímetros de edad. También se debe tomar en cuenta la regeneración para árboles mayores de 0.3 metros de alto y menos de 10 centímetros de edad. Y también se debe tomar en cuenta el crecimiento del bosque, que debe de darse obteniendo muestras de árboles representativos de los rodales. Ahora bien, si es para especies latifoliadas, se debe de hacer un inventario general con el código de cada especie. En este caso, 0.3 metros por encima de las gambas para árboles mayores de 10 centímetros. Y la altura del fuste desde la base hasta el inicio de la copa. Y para determinar esto con el fin de determinar la potencialidad y variabilidad del bosque. También se debe hacer un inventario operativo. Este inventario operativo se obtiene, de aquí se obtienen datos de individuos como especie, la ubicación, el DAP, la altura comercial de las especies a extraer anualmente. También otro de los pasos o procedimientos es que se debe de procesar la información
Primero, la ubicación de los árboles. En lo que es volumen total, en donde se toman en cuenta volumen total, volúmenes comerciales por especie, por parcela y con base en el sistema métrico decimal. Debe de hacerse uso de tablas de ubicación de doble entrada, uso de tarifas, también tablas de una entrada con base en DAP. Se debe tomar en cuenta el factor de forma de la especie y el coeficiente de corteza. También se debe tomar en cuenta las ecuaciones de volumen local. Otra parte de este procesamiento de la información es que los análisis de límites de confianza de volúmenes medios también debe de ser tomado en cuenta. Con el volumen total y todas las especies se efectúa el análisis de error de muestreo que no debe ser mayor a 15%, en coníferas y en latifoliadas de 20%. De acuerdo a la FAO se consideran bosques puros de coníferas o bosques puros de latifoliadas cuando el 70% del área basal pertenece a coníferas o latifoliados respectivamente, y se consideran mixtos cuando no se cumple cualquiera de las condiciones. Es por ello que se debe tomar en cuenta el análisis del límite de confianza de volúmenes medios. También la evaluación de crecimiento del bosque. Para coníferas se deben tomar árboles representativos de cada especie y clase diamétrica en cada estrato. En el caso de las latifoliadas, si no se cuentan con estos datos específicos para cada especie y lugar, se considera un promedio de 0.5 centímetros de DAP al año para todas las especies. Y por último, la presentación de datos del inventario. Y para ello se necesita hacer un inventario general que tome en cuenta el volumen total de todas las especies por parcela, por estrato, si es en el caso de latifoliadas, el volumen comercial. También análisis estadístico de los resultados, en donde encontramos el error de muestreo en porcentaje, límites de confianza para volúmenes por hectárea, volumen por estrato y volumen en toda el área boscosa. Y el volumen y frecuencia de árboles por hectárea para cada una de las especies por clase diamétrica en cada estrato. Aquí tenemos un ejemplo de cómo el Instituto Nacional de Bosques presenta los datos del inventario para grupos de un bosque de latifoliadas. Aquí tenemos, por ejemplo, la especie o el nombre del árbol, ¿verdad?, que estemos inventariando. En este caso, caoba, cedro, y podríamos mencionar otros, ¿verdad?, que pertenezcan a los bosques latifoliados. Toma en cuenta también lo que son las clases diamétricas en centímetros. Por ejemplo, aquí encontramos de 10 a 10.9, de 20 a 20.9 hasta llegar al 89.9. También tenemos lo que es la sumatoria de frecuencia del número de árboles y la sumatoria de volumen en metros cúbicos. La F significa la frecuencia y la V el volumen. Entonces en estos cuadritos vamos anotando la frecuencia de la caoba según la clase diamétrica y su volumen en metros cúbicos, ¿verdad? Y de esa manera es que se podría hacer tomar en cuenta la presentación de los datos del inventario para este inventario general, según sea el caso de los bosques latifoliados. Ahora bien, en el caso de coníferas, el ordenamiento es casi el mismo. Debido al crecimiento acelerado de coníferas en el país, se recomienda que las clases diamétricas sean de menor amplitud. Aquí ya vemos un cuadro un poco diferente, ¿verdad? Toma en cuenta la clase diamétrica, la frecuencia, la altura, el volumen comercial. Y aquí, como ya es específico para cada especie,
no se coloca en sí el nombre de la especie. Y es así como se llena un inventario para un bosque de coníferas. Buenos días, yo voy a continuar con la exposición del grupo. Entonces les voy a explicar sobre lo que son los objetivos del Inventario Forestal Nacional. Bueno, para empezar, los recursos forestales de Guatemala en los últimos años han sido monitoreados, estos por medio de sensores remotos e imágenes satelitales. Siempre con la ayuda de ellas fue generado un mapa de cobertura forestal del año 2016, mediante el cual se determinó que el país contaba con un 33% de bosque. Sin embargo, para realizar un monitoreo integrado, se necesita información de campo que complemente y valide estos resultados. Entonces, los inventarios forestales nacionales proporcionan información valiosa que ayuda a validar información generada por medio de teledetección y con ello construir e impulsar estrategias sólidas, así como políticas de conservación y manejo forestal sostenible que sean herramientas para la sociedad guatemalteca y asimismo convertirlos en beneficios ambientales para la adaptación y mitigación del cambio climático. Siguiente, por favor. Bueno, en el Instituto Nacional de Bosques, que es el INAVI, y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que es el CONAP, crean el Manual de Campo para el Inventario Forestal Nacional en el año 2020. Esto junto con el Grupo Interinstitucional de Monitoreo de Bosques y Uso de la Tierra, que sus siglas son GIMBUT. Toda la información generada en este inventario. La anterior, por favor. Toda la información que es generada en un inventario forestal nacional, que sus siglas son IFN, bueno, estas son de mucha utilidad para los profesionales del sector agrícola, también para los del sector forestal y el ambiental, pero principalmente para las instituciones gubernamentales, académicas, cooperantes y aliados estratégicos. Siguiente, por favor. Bueno, ¿quiénes integran el GIMBUT? Bueno, entre estos está lo que es el Instituto Nacional de Bosques, el INAB, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que es el CONAP, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, conocido como MAGA, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el MARN, la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, la Universidad del Valle de Guatemala, UVG, y la Universidad Rafael Andívar, URL. Siguiente, por favor. Bueno, en los objetivos del Inventario Forestal Nacional, pues está determinar el estado actual de los bosques y de los árboles fuera de los bosques a nivel nacional a través de una evaluación integral y multipropósito que sea replicable y aporte información estratégica del país. Estos inventarios y sus guías se elaboran con el objetivo de compartir la metodología definida y describir los lineamientos y procedimientos para la recolección de datos. Todo esto con el fin de reducir fuentes de error asociadas a la aplicación de criterios al momento de levantar información. Además, su beneficio es que permite que el país tenga información sólida, información confiable y cuantificable para diseñar un sistema de monitoreo forestal nacional. Esto que permita identificar áreas de deforestación y degradación en los bosques y estimar sus niveles de referencia. Además, mejorar las estrategias para la restauración de tierras degradadas. Y por último, estimar el dióxido de carbono almacenado y emitido. Siguiente, por favor. Bueno, además de las definiciones importantes para un IFN, que es un inventario forestal, perdón, nacional. Bueno, los árboles, la definición de esta que tenemos es que es una planta leñosa con fuste y copa definida, con crecimiento secundario, que en su estado de madurez alcanza una altura mínima de 5 metros y un diámetro de
de mínimo de 10 centímetros. Esto según el INAVE en el año 2015. La definición que tenemos de bosque, bueno, es una superficie cubierta por árboles con un mínimo de cobertura de copa de 30%. Esto formado como una masa continua de un mínimo de 0.5 hectáreas con un ancho mínimo de 60 metros. De igual manera, esto es según el INAVE en el año 2015. Este término de bosque incluye las plantaciones forestales, lo que son los bosques secundarios y el bosque semiestacionalmente seco. La definición de árboles fuera de bosque, estos son árboles dispersos en un área determinada donde no hay una estructura horizontal definida, no hay regeneración natural ni estado sucesional del bosque, con área basal no superior a los 4 metros cuadrados por hectárea, y el conjunto de estos árboles no se considera bosque de ningún tipo. De igual manera, según el INAVE en el año 2015. Siguiente, por favor. Bueno, procedimientos del IFN. Los procedimientos del inventario forestal. Como número 1 tenemos el diseño de inventario forestal nacional, del cual se desglosa lo que es la población de intereses, los atributos variables de intereses, la distribución y tamaño de la muestra y la intensificación de la muestra. Y en el segundo punto tenemos lo que son los diseños de unidades de muestreo, de cual desglosamos las unidades de muestreo y los diseños de parcelas de medición. Siguiente, por favor. La población de intereses. Bueno, pues aquí les estoy mostrando lo que es, bueno, el significado de la población de intereses, pues esto se refiere a lo que son los mapas de cobertura forestal de 2000 Guatemala, en donde podemos ver que abarca lo que son los bosques, los no bosques y el agua, que son los 3 puntos más importantes en este tema. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, los atributos y variables de interés. Pues aquí, como podemos ver, no sé si ustedes logran observar en la diapositiva. Bueno, tenemos varios atributos y lo que son sus variables. Entre estos atributos podemos observar lo que es la existencia de volúmenes maderables. Y entre sus variables podemos observar que está el volumen total, el cual está expresado en metros cúbicos sobre hectáreas, además del volumen comercial, el cual se encuentra en metros cúbicos sobre hectáreas por el DAP, que debe ser mayor o igual a 10 centímetros. Tenemos también lo que es la calidad de la madera, que es el volumen aprovechable, y la calidad de forma del fuste. Además, la existencia de biomasa y carbono forestal. Entre sus variables está la densidad de biomasa, la densidad de carbono almacenado, la densidad de dióxido de carbono almacenado, esto en árboles de madera muerta, caída, y en hojarasca y en suelos. Tenemos lo que es la estructura de los bosques, que está la estructura horizontal, la estructura vertical, el número de pisos verticales, el área basal, la cobertura de copas y la superficie por tipo de bosque. Además encontramos lo que es la composición de los bosques, la cantidad de especies arbóreas en diferentes estratos, la existencia y estado de materia combustible. Entre sus variables están las toneladas métricas, bueno, de biomasa leñosa y de hojarasca. Están los estados de salud. En sus variables encontramos la cantidad de árboles sanos, cantidad de árboles dañados por agentes patógenos o intervenciones antrópicas, superficie dañada por agentes de causantes de daño y la superficie detectada por incidentes forestales. Tenemos también entre los atributos lo que es el manejo actual de los bienes y servicios, en el cual abarca el tipo de manejo, el método de aprovechamiento y la identificación de bienes y servicios. Otro atributo sería el potencial productivo de los bienes y servicios, en el cual encontramos el IMA, que es se toma hasta el siguiente ciclo, las cantidades de productos no
no maderables y la cantidad de bienes y servicios. Y el último atributo sería lo que es el mapeo forestal. Entre sus variables encontramos el uso de la tierra, la dominación de especies, la superficie de coberturas y los cambios de cobertura por hectárea. Entonces, siguiente, por favor. La distribución permítame, lo que es la distribución y el tamaño de la muestra. Bueno, pues el diseño del muestreo del Inventario Forestal Nacional es sistemático, ¿no? Y no alineado, es decir, que con una asignación proporcional de la muestra de todo el territorio nacional a través de una rejilla de cuadrantes o celdas de 12.4 kilómetros. Además, en el interior de cada celda se seleccionó un punto al azar donde se ubicará la unidad del muestreo. Y para determinar la cantidad de unidades de muestreo, que es el UM, se refijaron metas de precisión considerando los niveles. Además, en esta tabla que les estoy mostrando, podemos observar lo que son las metas de precisión para fijar el tamaño de la muestra para el Inventario Forestal Nacional de Guatemala, donde observamos que la variable, bueno, tenemos lo que son las variables en árboles, que deben ser mayor a 20 centímetros del DAP, o sea, lo que es la distancia a la altura del pecho. El porcentaje de error de muestreo de estos árboles es del 10% y el nivel de confianza es de un 95%. La otra variable sería de los árboles entre 10 centímetros y 19.9 centímetros de DAP, el error de muestreo que es de un 15% y el nivel de confianza de estos que sería de un 95%. Siguiente, por favor. Bueno, para determinar el tamaño de una muestra se utilizan los datos del IFN, los cuales se proporcionaron en el 2002 y en el año 2003, y con ellos se establecieron los coeficientes de variación de 3 variables principales, las cuales son el área basal, el volumen y la biomasa para 3 diferentes tamaños de parcelas. Bueno, esos coeficientes fueron combinados con datos de costos para obtener el diseño más óptimo de distribución y determinar la cantidad de unidades de muestreo, tomando en cuenta lo que es la forma, el tamaño, la cantidad y la distancia entre parcelas y subparcelas. Además, así se determinó establecer 715 UM. De estas, 243 caen en un área con bosque, con lo que se logra obtener un 11% de error de muestreo a nivel de confianza del 95% dentro del inventario forestal. Además, las UM que caen fuera de los bosques serán establecidas para recolectar la información relacionada al uso de la tierra y el carbono en el suelo. El diseño de la distribución se muestra en la siguiente imagen. Bueno, en la imagen que podemos observar, en el diseño se definió que las unidades de muestreo fueron parcelas permanentes con el fin de poder realizar mediciones periódicas para hacer comparaciones sobre la dinámica de los recursos forestales del país. En esta imagen, bueno, en el mapa se muestra que como cada uno de los puntos negros representa a una de las 715 unidades de muestreo predeterminadas en el inventario forestal de Guatemala. La intensificación de la muestra. Bueno, pues el inventario está diseñado para proporcionar datos a nivel nacional. Sin embargo, es posible que se requiera información a una menor escala geográfica. Por ejemplo, a niveles regionales, niveles departamentales, municipales. Puede ser también por áreas protegidas, para ecosistemas específicos como pueden ser los manglares, los bosques secos, los humedales, entre otros. En esta tabla en esta tabla se muestra el número de unidades de muestreo por nivel de intensificación. El nivel 1 es el nivel básico que corresponde al inventario forestal nacional. En el resto de las opciones se reduce la distancia a la mitad entre las celdas y de las rejillas, y la cantidad de unidades de muestreo aumenta. Esta es una tabla de nivel de intensificación de la muestra del IFN para generar datos a una menor escala. Por ejemplo, para el ecosistema que es bosque seco o manglar,
que posee poca área a nivel nacional, se utiliza lo que es la intensificación 3 o intensificación 4. Podría ser de utilidad para obtener información más detallada y así poder diseñar un para el uso y manejo del mismo. Siguiente, por favor. Las unidades de muestreo. Bueno, la unidad de muestreo, que es la UM, está conformada por 3 parcelas circulares alineadas de norte a sur, perdón, de sur a norte. Cada una de ellas tiene un diámetro de 30 metros. Están separadas por 10 metros entre bordes y 40 metros entre el centro de cada una. Además, abarcan un área total de 0.21-2058 hectáreas. Bueno, pues aquí podemos ver el diseño de las unidades de muestreo para el segundo ciclo de inventario forestal nacional de Guatemala. Siguiente, por favor. Bueno, el diseño de las parcelas de medición. Las parcelas de medición son circulares y son anidadas con el propósito de evaluar distintos componentes, como por ejemplo los árboles, estos de distintos diámetros, además de tomar en cuenta la regeneración, los productos no maderables, la madera muerta, la hojarasca, el suelo y las características generales de un sitio. En la primera imagen, que es la tabla, se describe el área de muestreo determinado para cada atributo, y en la siguiente imagen se ilustra lo que es el diseño de la parcela. Siguiente, por favor. Esta sería lo que les mencionaba, que es el diseño de una parcela. Siguiente. Buenos días, compañeros. En esta sección voy a explicarles lo que se utiliza para la realización del inventario forestal. Bueno, existen equipos indispensables y estos equipos, pues, se hacen necesarios, pues, disponibles para cierto equipo básico para la realización del mismo. Y bueno, está la forcícula, la cinta diamétrica, el ipsómetro, la brújula, el GPS, jalones, tableros de anotaciones, calculadora, estacas. Bueno, las forcículas forestales son instrumentos para la medición del diámetro de los árboles. Y bueno, estos suelen estar formadas por 2 brazos. Entonces, uno de ellos es movible, que se desplaza a lo largo de la regla graduada. Bueno, existen forcículas manuales y, por supuesto, electrónicas. Las forcículas forestales manuales, bueno, pues son instrumentos tradicionales usados en el sector forestal para medir diámetros, con los que se toman las medidas y se anotan en un papel o dispositivo manual. Y bueno, las forcículas forestales electrónicas, pues, son de igual apariencia, solo que la única característica es de que el visor en el que se puede ver las medidas, así como almacenarlas y agruparlas según la especie. Bueno, estos tipos de aparatos electrónicos pues cuentan con Bluetooth y se puede enviar los datos directamente ya al teléfono móvil. Como ustedes saben, las forcículas forestales pues actualmente 22 horas. Actualmente estos aparatos que son indispensables para un inventario forestal. Siguiente diapositiva, por favor.
La cinta diamétrica. La cinta diamétrica es una herramienta que nos ayuda a estimar el diámetro de un árbol. Usualmente la cinta diamétrica viene graduada por uno de sus lados, ya sea en metros o en centímetros. El mismo que nos va a permitir medir el largo de la línea que une un punto a otro. Y por el otro lado, una escala que nos va a indicar la medida del árbol. Bueno, estos aparatos son indispensables para los inventarios forestales y bueno, no son tan elevados en costos y donde a la hora de realizar el inventario forestal son indispensables. Siguiente diapositiva, por favor. El ipsómetro, pues es un instrumento que sirve para medir alturas. Bueno, esta tiene una función de medir por 3 puntos la altura de un árbol. Bueno, se calcula usando la distancia horizontal, los ángulos de la copa y de la base del árbol. Prácticamente tiene 3 funciones este aparato. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la brújula. La brújula es un instrumento de campo que nos ayuda con un buen grado de precisión, nos sirve para indicar la orientación o rumbo de un objeto. Bueno, este instrumento nos sirve también para determinar la orientación en el terreno con respecto al norte magnético. También nos permite leer y controlar un ángulo comprendido entre el norte magnético y la línea visualizada en rumbos o azimutes. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el GPS es un instrumento que permite determinar la ubicación de un punto en el campo de acuerdo a sus coordenadas geográficas. Otra cosa que es importante resaltar es de que el GPS pues, es un instrumento también de que es necesario a la hora de realizar el inventario forestal. Y como daba a conocer de que también nos permite determinar la ubicación en que vamos a estar realizando dicha actividad. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los jalones, pues, lo hemos utilizado en cursos anteriores, en topografía. Entonces, bueno, los jalones, pues, es una vara de 2 metros a 2.5 metros de largo, dividida en bandas de 0.5 metros. Bueno, y estas son pintadas alternativamente en rojo y blanco para visualizarlas en el terreno. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el tablero de anotaciones, pues, es necesario para anotar todos los datos que vamos a recopilar en el campo. Siguiente diapositiva, por favor. La calculadora, pues, también nos va a servir para estar realizando estos procedimientos matemáticos. Y bueno, también
Así vamos a estar verificando también el número de árboles que se encuentran. Siguiente diapositiva, por favor. Las estacas, pues, estas estacas nos van a servir para estar colocándolos en puntos donde nosotros vamos a determinarlos. Vamos a estar colocándolos en puntos para que nos orienten y que no nos perdamos. Es indispensable tenerlos también, tomar en cuenta de que estos son claves para esto, para el inventario forestal, porque son equipos necesarios y también Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, es relacionado a lo que platiqué, al equipo que se utiliza para el inventario forestal. Bueno, este equipo nos ayuda, ya sea relacionado a determinar la altura. Y bueno, en los inventarios forestales la altura más usada es la del fuste, por ser la parte más aprovechable del árbol. Y bueno, ahí es donde utilizamos estas herramientas, ya sea para determinar la altura total, que es la altura estimada del árbol desde la superficie hasta el ápice de la planta. También podemos determinar a través de estas herramientas la altura comercial. Y bueno, las direcciones, resaltada de que en estos vamos a utilizar instrumentos como el GPS y la brújula, que son las diferentes orientaciones o azimuts del terreno. Las distancias, pues vamos a utilizar también las estacas, que son las diferentes mediciones que se va a realizar para estimar la ubicación precisa de los árboles y el recorrido en ella. Solamente. Buenos días de nuevo. Continuando con el tema, pues a mí me ha tocado ampliarles un poco sobre los métodos de distancias medias y 100%. En estos métodos encontramos lo que es la dasometría. La dasometría pues es la ciencia forestal que se ocupa del estudio de la conservación, cultivo y aprovechamiento de los bosques. Se ocupa también de la medición de los árboles y masas forestales. En estos tipos de métodos encontramos lo que es la altura. Y acá encontramos métodos con aparatos para medir a cualquier distancia del árbol. Y en estas pues se puede encontrar lo que es el clicímetro, clinómetro, el eclímetro. Estos tres aparatos pues son utilizados para medir pendientes y desniveles en un área determinada. También está la medición de la altura y distancias del árbol, en donde se encuentran lo que es el Blumeleis y el relescopio de Bitterlich, que son aparatos para medir alturas exclusivamente dentro del diámetro óptimo, con áreas basimétricas y con diferentes pendientes. Siguiente diapositiva, por favor. En estos métodos también encontramos lo que es la forcípula. El compañero Jubal ya mencionó un poco sobre esto y pues esto pues es una herramienta utilizada para medir los diámetros de los árboles y pues existen tres tipos de forcípulas. Está la forcípula de brazo móvil, la forcípula de brazo fijo y la forcípula registradora.
Este método pues consiste en la utilización de una regla de longitudes variables. Se divide en centímetros y pues su manejo y precisión es muy buena. Esta regla al momento de calibrar se dispone de brazos perpendiculares y paralelos entre sí. La longitud de los brazos suele ser la mitad de la longitud de la regla. Siguiente diapositiva, por favor. También encontramos lo que es la barrena de Presley, que es un instrumento para obtener muestras de maderas en árboles vivos. Y también se encarga de estudiar el crecimiento y el desarrollo de los árboles en un número determinado de años. Con este instrumento y con la muestra obtenida se puede conocer lo que es la edad del árbol. Este instrumento pues consta de empuñadura de mano, barrera hueca y varilla extractora. La empuñadura de mano pues es de fácil agarre y hace girar la barrena para introducirla en el tronco. La barrena hueca pues es la que se encarga de hacer un hueco en la madera, y la varilla extractora pues por medio de ella, esta varilla extractora pues entra en la barrena hueca y por medio de ella se saca la muestra. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, existe también lo que es el calibrador de corteza, herramienta que se encarga de medir el grosor de la corteza de los árboles. Esta herramienta pues igual consta con diferentes partes, y esta pues consta de empuñadura, vástago metálico, placa de contacto, y pues en la empuñadura pues está construida de un material plástico apta para ser golpeada con la palma de la mano. Vástago metálico pues este dispone de una escala graduada para ser apta, de una escala graduada en centímetros y en milímetros. Esta parte pues es la que penetra la corteza del árbol. En la placa de contacto pues esta se emplea para apoyar el conjunto sobre la superficie del árbol, y esta está unida a un cilindro hueco y se desplaza sobre el vástago metálico, sirviendo como referencia de lectura en cada escala y por donde se mira también el grosor de la corteza que posee el árbol. Siguiente diapositiva, por favor. Se encuentra también lo que es el relescopio de Bitterlich, y pues con este relescopio se pueden medir o estimar distintos parámetros, tanto del árbol individual como de masa forestal. Las operaciones de medición más interesantes que se pueden realizar con este instrumento pues son los siguientes. En árboles individuales se pueden hacer medición, o se pueden medir alturas de los árboles, medir diámetros de secciones del tronco del árbol a cualquier altura desde una distancia conocida. Medir también la pendiente entre dos puntos. También se puede ubicar árboles en pie. Siguiente diapositiva, por favor. En las operaciones en masas forestal, pues están lo que es determinar el área basimétrica en un punto por el procedimiento de muestreo angular telescópico. También está lo que es determinar el número de pies por hectárea en un punto de muestreo. El relescopio de Bitterlich, pues a pesar de que existen aparatos con avances tecnológicos hoy en día, pues este sigue siendo de gran interés en el mercado, y esto se debe
a su precisión al momento de medir alturas en los árboles. Siguiente diapositiva, por favor. El Blume-Leys. Este método pues es muy resistente y tiene la utilización de este instrumento pues debido a que con ello pues se pueden medir con este método pues podemos medir lo que son la altura de los árboles, medición de áreas horizontales, medición de pendientes en un área determinada. Y pues este método efectúa mediciones visuales similares a lo que es un eclímetro, constituido por un péndulo cuyo movimiento se libera por medio de un pulsador situado en la parte frontal del aparato y consta de una lente dióptrica que nos da imágenes desdobladas y que se visualizan de una mejor manera y con unas medidas precisas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, también encontramos lo que es la ubicación de árboles apedrados, y en ellas encontramos algunos tipos de dendrómetros. Está el tipo cilíndrico, paraboloide y el tipo cono, el neioloide y pues el cilíndrico. En este podemos ver troncos bajos. Podemos ver troncos bajos de fustales de frondosos, y cuando se habla de se está hablando del tipo de dendrómetro más sencillo, cuyo volumen también es muy sencillo o de una forma muy rápida para la aplicación. El paraboloide. Podemos ver los troncos fustales de coníferas regulares. En el tipo cono, pues en este se observan latizales de coníferas. Y pues el neioloide, pues podemos ver ciertos árboles aislados de pastizales. Siguiente diapositiva, por favor. Encontramos lo que son los tipos de cubicaciones, y pues hay cubicaciones comerciales y cubicaciones reales. En la cubicación comercial, pues es de compra y venta de madera, y en la cubicación real, pues es compra y venta de piezas o troncos de madera. Siguiente diapositiva, por favor. En las ubicaciones de árboles en pie, bueno, el objetivo de eso es realizar inventarios, tarifas y tablas de ubicación, así como hallar el coeficiente mórfico de una especie o una masa determinada. El cálculo del coeficiente mórfico, pues, el método del árbol tipo tiene un método, y es el método del árbol tipo. Se elige una serie de árboles que sean representativos de toda la masa, a los cuales se les mide a la selección natural o normal y la altura. Al objeto a calcular el volumen aparente del cilindro ideal que formarían. Posteriormente son derribados y ubicados según el procedimiento anteriormente descrito en el apartado del método de ubicación de árboles tipo. Estos valores de volumen serán considerados como el volumen real de dichos árboles. Por último, siguiente diapositiva. Por último, tenemos lo que es la ubicación de masas. En el método estadístico,
encontramos lo que es el muestreo aleatorio, el muestreo estratificado y el muestreo sistemático. En el muestreo aleatorio, en este muestreo, pues lo que se hace es dividir el monte en parcelas y elegimos al azar un porcentaje de ella donde se realiza el inventario y los resultados serán extrapolados al total y estas se van sumando. En el muestreo estratificado, son montes no homogéneos, por lo que se tiene que dividir los montes en bloques homogéneos y así realizar en cada uno de ellos un muestreo aleatorio y cada uno de los resultados de igual manera se van sumando. En el muestreo sistemático, este muestreo es un sistema rígido y verificado donde las parcelas de números se sitúan en los vértices de una malla que está de forma horizontal en el monte. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí damos por concluido el tema de inventario forestal y métodos de distancias medias y 100%. Esta sería nuestra participación y muchas gracias por la atención. Esperamos que nos puedan escribir en los comentarios del chat de YouTube y también esperamos que nuestra información y todo lo que expusimos el día de hoy haya servido mucho. Como ya sabemos, el ingeniero ya nos había hablado sobre los inventarios forestales y nos había hablado un poco de cómo tenían que ser las ubicaciones. Así que con esto esperamos completar un poco la información. Bueno, compañeros, esta fue nuestra exposición del día de hoy y no sé si tienen alguna duda. Pues si no hay ninguna otra duda, les recordamos que hoy tenemos una investigación que entregar sobre inventarios forestales y no sé si quieran agregar algo mis compañeros. Bueno, Entonces al dejamos parecer aquí. ahorita no les surgieron dudas a los compañeros, así que igual, si tuvieran alguna duda nos lo pueden hacer saber por medio de... Y creo que aquí estaríamos terminando nuestra presentación de hoy. Feliz día a todos.